Aló, aló. Ya, ahora sí, chicos, mis disculpas. Ya, Hola, Pepe. ahí se están conectando. Ya, perfecto. Ahí está, reanudar grabación. Ahí está la gata mandándose en barras. Disculpen, chicos. Ya, entonces. Primero, desde lo más general, partimos con la fisiología normal. Que recordar son justamente las estructuras que componen la vía respiratoria, donde vamos a tener una vía respiratoria de conducción y una respiratoria de intercambio gaseoso. Ahora, en este caso, la vía respiratoria de conducción va a ser la nasofaringe, laringe, orofaringe y la cavidad nasal, mientras que el epitelio de intercambio gaseoso va a estar a nivel de los pulmones. Ahora, ¿cuál es esta función? Aparte de la conducción del aire, vamos a tener que va a ser cribado por algunos microorganismos y macromoléculas, por ejemplo, en caso de algunos alérgenos o en caso de estructuras como polvo o acúmulos de ácaros o piel muerta, justamente los pelos de la nariz y la mucosa respiratoria van a estar captando todas estas sustancias externas y haciendo que no ingresen directamente a nuestro sistema respiratorio. Ahora, ¿esto es absoluto? No, lamentablemente. Igual vamos a tener paso de algunos alérgenos que puedan ser respirados en caso de, por ejemplo, aumento de la cantidad de alérgenos, como ocurre durante la época de primavera, que durante primavera hay un par de semanas donde especialmente la gente alérgica está alérgica, mientras que en el resto de la época de primavera van a tener alergia, pero no de tanta intensidad. Y eso es justamente porque su sistema respiratorio permite que se elimine parte de estos alérgenos. Ahora, en este caso, además, el aire se va a calentar, se va a humedecer y hacer que tenga una temperatura y humedad adecuada para que no vaya a irritar la mucosa respiratoria. ¿Por qué? Porque en caso de que la mucosa, o sea, de que el aire esté demasiado caliente, demasiado frío, demasiado húmedo o demasiado seco, va a generar alteraciones sobre la mucosa. Por ejemplo, a más de alguno le ha ocurrido que cuando se mete, por ejemplo, algún sauna, algún baño que tenga harto vapor, siente una sensación, por ejemplo, un poco de ganas de toser. Y eso es justamente por el cambio en la humedad del aire que va a generar activación de algunos receptores. Ahora, lo más importante es que en este caso vamos a tener que a nivel del pulmón, la zona de los alvéolos va a ser la zona de intercambio gaseoso. Importante, ya que a esta altura vamos a tener alteraciones en enfermedades que comprometan el intercambio, como por ejemplo la fibrosis pulmonar. El EPOC puede llegar a afectar el intercambio, raro. Podría afectar el área superficial total de intercambio, pero el intercambio a nivel micro es difícil que lo pueda llegar a afectar. Afecta más que nada la conducción a través de la vía respiratoria. Y en este caso, vamos a tener que la vía respiratoria baja va a ser la principal comprometida cuando hablemos justamente de una patología obstructiva. Ahora, también importante destacar las estructuras asociadas a la fonación que están dentro de nuestra laringe, donde vamos a tener nuestra epiglotis que va a dar el cierre y la apertura para que pase aire o comida, mientras que las cuerdas vocales van a tensarse y estirarse para generar justamente la fonación. Dentro de nuestra vía respiratoria a nivel infralaringio, o sea, ya en tráquea, bronquios y pulmones, vamos a tener que estar los pulmones derechos e izquierdos, que tiene distinta diferenciación en cuanto a los lóbulos. Derecho tiene lóbulo superior, medio e inferior, mientras que izquierdo tiene el superior con su língula y el inferior. Y a nivel de la tráquea vamos a tener nuestros anillos cartilaginosos incompletos que van a permitir justamente que la tráquea se mantenga permeable a pesar de compresiones, haciendo que sea difícil llegar a comprometer el paso por la vía aérea de la tráquea, excepto en condiciones tumorales. Por ejemplo, en infiltración, cáncer de tiroides, podemos tener que el tejido tiroideo desdiferenciado se inmiscuye dentro de los
arcos cartilaginosos, alterando su estructura, pudiendo llegar a generar justamente compromiso de la vía respiratoria. Ahora, por eso, un cáncer de tiroides puede llegar a producir compromiso de la vía respiratoria a nivel de la tráquea, mientras que un hipotiroidismo o hipertiroidismo con bocio sería difícil que pueda llegar a comprometer la vía respiratoria. Es más común que comprometan el esófago generando disfagia. Déjenme cerrar acá, chicos. Ahí está. Ya. Y está todo cerrado. Perfecto. Ahora, a nivel de nuestro pulmón, vamos a tener diferenciación en cuanto a la aparición de Profe, distintas estructuras. Cuéntame. disculpe molestarle, es que no se ve la diapositiva, como que se ve una pantallita, no sé si soy el único que lo ve. Déjame dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Ya. ¿Ahí se ve? Sí, profe, eso es lo que se ve como unos cuadrados, yo imagino que del Zoom. No sé si soy el único, a lo mejor yo, no sé, ¿qué dice la No, gente? pero acá también vemos, Sí se ve, se sí ven se como unos ve. cuadrados que tapan la diápositiva. Hay como unos cuadrados que tapan la diapo. A ver. Profe, creo que esto sucede cuando comparte toda la pantalla y no solamente una pestaña. No, no, es que estoy compartiendo la pestaña en específico. A ver, déjame ver qué pasa. A ver acá, cerrar, cerrar, volver a poner la presentación. Compa- y compartir la presentación en PowerPoint. ¿Ahí se sigue viendo extraño o se ve bien? Aún se ven los cuadrados, profe. Persiste, profe, en los cuadrados. A ver, déjame probar la otra manera. Cerrar, cerrar, dejar esto abierto. ¿Y ahora? ¿Todavía se ven los cuadrados? ¿Se ve algo raro? Porque ahí estoy presentando Sí, sin profe, nada extra. ¿Y en el resto se de las ve diapositivas igual se ve extraño? en el resto también. Y ahora, chicos, Igual, profe. ¿y si pongo compartir de esta manera? Se ve mejor, profe. Mm, Es que no entiendo a qué se refieren con estos cuadrados que aparecen. ¿Qué le puede mandar? Profe, es como unos rectángulos que yo creo que es como del Zoom, que aparece como en toda la pantalla y como que se ve todo negro, como que no alcanza a cargar esa parte de su pantalla, por así decirlo. Profe, ahí le mandaron una foto por el chat. Ah, ya, es que en esas barras me aparece, por ejemplo, ya, ok, déjenme intentar bajando todo lo que es sus cámaras y la barra superior, porque esas barras son el zoom. A ver. Dejar de compartir, volver al Zoom. Y ahora, chicos, ¿se ve una barra abajo solamente? Se ve arriba
Y al lado, profe. Se ve igual. Debe ser el, Igual debe ser todos el Zoom tenemos el que, como debe ser el Zoom el que está con problemas. Voy a mover entonces la Igual, cámara. profe, si puso la pantalla del moderador, se ve mucho mejor. Yo no tengo problema con verlo así, no sé los demás. A ver. Me dices compartir la vista de moderador. ¿Así? Claro, ahí se Sí, ve mucho mejor. súper bien la diapo, pero no se lee lo que dice para el moderador. Pero sí se ve la Ya. diapositiva súper bien. No sé si le acomoda el resto. ¿Continuamos así entonces, chicos? Yo digo que sí, se ve mejor, es que no tapa las diapos. Ya, ya. No sé qué habrá pasado porque es de esta vez que se está viendo así. Que hice lo mismo que he hecho todo el resto de las veces. Extraño. Ya. Entonces, en este caso, estábamos hablando sobre el tono de nuestra tráquea y sobre los bronquios que también tienen tejido cartilaginoso. Ahora, en este caso, vamos a tener que el epitelio va a ser distinto a nivel del epitelio respiratorio donde estemos hablando. El bronquio va a ser distinto del bronquiolo, que va a ser distinto del alveolo. A nivel de bronquio vamos a tener abundantes células ciliadas y células productoras de mucus, mientras que a nivel de bronquiolo vamos a tener más que nada epitelio cúbico respiratorio y algunas células productoras de mucus. Y a nivel de alveolo vamos a tener más que nada neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. ¿Cuál es la gracia? Que vamos a tener aparición de cartílago acá hasta los bronquiolos, mientras que vamos a tener aparición de alveolos con zonas de intercambio gaseoso desde los bronquiolos respiratorios, que sería entonces desde la aparición de la generación 16 y dejamos de tener cartílago desde la generación 18-19. Acá vamos a tener una imagen. Acá tenemos una imagen que se puede ver. Es que esto más que nada es a nivel general. Esto es pura materia que ustedes ya vieron en fisiología, así que más que nada es un repaso de los conceptos más importantes. Ahora, a nivel de los alveolos, lo importante es que vamos a tener que los alveolos están interconectados por nuestros poros de Kohn, los cuales van a permitir el intercambio entre alveolo y alveolo para permitir así que sucesivamente el oxígeno pueda llegar hacia nuestros territorios vasculares para permitir el intercambio y que después vuelva a través de la vena pulmonar sangre oxigenada hacia nuestro corazón. Y esto si lo aumentamos, tenemos justamente que tenemos nuestros eritrocitos atravesando los capilares pulmonares y generando el intercambio con nuestros neumocitos que van a estar en la pared del alveolo. Ya, ahora pasemos entonces a la materia real de esta clase. Vamos a hablar sobre patologías obstructivas. Dentro de las patologías obstructivas, esta clase está centrada más que nada en las enfermedades que se asocian a las patologías obstructivas. ¿Por qué? Porque la fisiopatología de la obstrucción pulmonar es una. Simplemente es la disminución del calibre del aire, o sea, la disminución del calibre de la vía respiratoria, lo que dificulta el paso del aire. Ahora, ¿en qué se diferencia un EPOC de un asma? Más que nada en la persistencia y los síntomas asociados. Pero, ¿podemos diferenciar una crisis asmática de una crisis de EPOC? Costaría demasiado. Si no tenemos el antecedente, ambos quedarían simplemente como una crisis obstructiva aguda y no tenemos cómo diferenciarlos en el momento. Por lo tanto, vamos a basarnos más que nada en la historia clínica del paciente, en sus antecedentes y en la manera en que se ha comportado esta patología a lo largo del tiempo para ver finalmente si es asma, si es EPOC, si es fibrosis quística o si es alguna otra cosa. Pero como ya les mencioné, todos comparten la misma fisiopatología, disminución del calibre de la vía respiratoria, lo que disminuye el flujo de aire y genera diversos síntomas dependiendo del lugar que estemos afectando. Ahora, para partir, el asma es un trastorno crónico. El asma es una patología crónica de por sí. El asma puede descompensarse con crisis agudas, pero el asma en sí mismo es una patología crónica.
Es una patología crónica caracterizada por la obstrucción de la vía respiratoria, además de la hipersensibilidad bronquial. Esta hipersensibilidad bronquial va a condicionar una reacción exagerada a través del sistema inmunitario cuando detecta ciertos alérgenos, ciertos cambios en la estructura o ciertos cambios que pueden ser algo más difíciles de detectar, como por ejemplo simplemente cambios en la temperatura y cambios en la humedad. Sí, existe el asma gatillado justamente por los cambios en la temperatura, como también el asma gatillado por cambios en la cantidad de humedad. El problema del asma es que esta inflamación, si se vuelve algo crónico y persistente, puede generar un remodelamiento de las vías respiratorias, generando que esta inflamación después no simplemente desaparezca, sino que genere la aparición de fibrosis y alteración del pulmón en su globalidad. Ahora, el asma a partir de los datos incluidos en la guía GES de asma y en la Global Initiative for Asthma, en el GINA, tenemos que la prevalencia de asma es más o menos de 9% en niños y 7% en niñas. Ahí me equivoqué, un error de tipeo. Y en Chile, más o menos 10% de todos los menores de entre 3 y 14 años tienen asma, pero esto es en base a una encuesta que se hizo el año 2000, que es justamente la encuesta que se basa en la guía clínica del MinSal para el manejo del asma. Entonces, puede que haya aumentado en el último tiempo. ¿Cuánto puede que haya aumentado? De acuerdo a datos del 2017 de una encuesta en Estados Unidos, tenemos que la prevalencia de asma en Estados Unidos en niños es del 8,4 y en adultos del 7,7%, siendo en hombres del 6,4 y en mujeres de 9,3. Cambió un poquito. Mientras que también tenemos que se nota una asociación a la etnia del paciente, ascendencia caucásica, afro afrodescendiente, disculpen, se me ha ido la palabra, con ascendencia hispana, puertorricana, mexicana y también por estrato socioeconómico, donde podemos ver que el estrato socioeconómico, mientras más bajo, más prevalencia de asma va a poder tener. Y también vamos a tener diversas prevalencias dependiendo de la zona geográfica y dependiendo de el estrato socioeconómico. Ahora, ¿qué pasa con respecto a las edades? Tenemos que el asma va variando de acuerdo a la edad. El asma en la infancia temprana es muy difícil de diagnosticar, por lo tanto la prevalencia de asma en la edad temprana es muy bajita. Ahora, todos sabemos que en los niños pequeños pueden presentar cuadros obstructivos a repetición. Típico que el niño pequeño pasa con bronquitis, cuando va al jardín pasa enfermo, lo hemos visto con nuestros niños, con nuestros hermanos pequeños, por ejemplo, si algún tiene un hermano, un primo pequeño, típico que entra al jardín y pasa enfermo. ¿Por qué razón es esto? Porque se contagia con otros niños. Pero entonces, ¿por qué el asma es tan bajo entre los 0 y los 4 años? Más que nada porque para el diagnóstico de asma necesitamos la cooperación del paciente. Por lo tanto, en este caso, es muy difícil poder diagnosticarlo antes de los 4 años. No porque el asma sea especialmente raro antes de los 4 años. Antes de que se le pueda confirmar el asma al paciente, los que se sospechan de tener asma son niños con un síndrome bronquial obstructivo recurrente, un SBOR. Y una vez se les toma el examen confirmatorio del asma, ahí quedan como asmáticos. Pero para tomarse ese examen necesitamos cooperación del niño y para eso necesitamos que tenga por lo menos 4 años. Ahora, ¿por qué puede ocurrir el asma? En este caso puede ocurrir por diversos factores. Dijimos que tiene que ver con la hiperreactividad bronquial, por lo tanto, hay familias que presentan mayor reactividad que otras. Ustedes, por ejemplo, conocen que si alguno de sus familiares es alérgico a algo, es más probable que ustedes sean alérgicos a lo mismo. Típico caso de que si la madre o el padre es alérgico al pasto, el hijo sale con antecedentes de alergia al pasto. Ahora, esto no es completamente hereditario, pero sí da una predisposición genética. Ahora, en este caso entonces, además, se asocia a la aparición de alergias, exposición prenatal al humo de tabaco, o sea, tiene que ver con la sensibilización intrauterina, y también con la aparición de contaminación.
ciudades más contaminadas tienen mayor prevalencia de asma. Disculpen, chicos, mis gatas se están reacostumbrando a estar juntas, así que si escuchan algunos ruidos raros, son ellas gritándose. Lo lamento. Ya. Además, ¿por qué puede un paciente presentar asma? Dijimos que el asma es basado en la hiperreactividad bronquial, pero ¿por qué tiene esta hiperreactividad bronquial y qué condiciona el tener esta hiperreactividad bronquial? En este caso, fundamentalmente se basa en la aparición de células T helper, T2 helper, que van a activar IgE y estas van a reclutar los eosinófilos, los que van a generar un aumento y amplificación de la respuesta inflamatoria a nivel pulmonar. Por lo tanto, en este caso son las células T helper las que van a activar a eosinófilos, pero son los eosinófilos los que van a terminar generando el daño. Entonces, parte de los tratamientos nuevos que se están aplicando al asma, que incluyen medicamentos biológicos, disculpen, anticuerpos que pueden targetear células claves para interrumpir procesos inflamatorios, se basan en interrumpir la activación de los linfocitos T helper 2, no de los eosinófilos. Entonces, si evitamos que se sobreactiven los T helper 2 en un paciente asmático, cortamos de raíz esta respuesta inflamatoria exagerada. Por lo tanto, si no hay citoquinas, no va a haber broncoconstricción. Y si no hay broncoconstricción, no va a haber dificultad respiratoria. Ahora, acá aparece algo que también quería destacarles. Reflujo gastroesofágico y otras infecciones respiratorias. ¿Qué tiene que ver el reflujo gastroesofágico con el asma? ¿A alguno se le ocurre la relación que existe entre estas dos enfermedades? Pueden responderme en el chat, les voy a esperar un par de segundos. ¿Qué tendrá que ver el reflujo gastroesofágico con con el asma? Se Porque me el ocurre, asma, dime, no que se me ocurre que tiene que ver como con que se genera irritación en la vía respiratoria. ya, Y esto podría generar constricción de la vía alta. ok, puede generar irritación, pero ¿por qué podría llegar a generar irritación? ¿Qué tiene que ver el reflujo? ¿Cómo el reflujo puede llegar a generar irritación? El pH del medio gastrointestinal ¿Ya? ¿Pero qué es reflujo? ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? que se devuelva la comida. Perfecto, que se devuelve puede ser la comida o el contenido gástrico hacia el esófago. Reflujo entonces gastroesofágico. Hay un reflujo, refluye el contenido gástrico hacia el esófago. Y en este caso, si sube un poquito más, no solamente hacia el esófago y llega hacia la faringe, el paciente puede tener irritación de la mucosa respiratoria de la faringe. Y el problema es que si el paciente tiene reflujo durante la noche, como está acostado, le va a poder subir más. Entonces, existe asma que es exclusivamente gatillada por crisis de reflujo gastroesofágico, justamente porque la inflamación que produce el ácido gástrico cae en la mucosa respiratoria. Entonces, de por sí, la zona está inflamada, hay aparición de citoquinas, se promueve la respuesta inflamatoria, y si ya esta zona está irritada y le cae una gotita de ácido, ahí empieza ya con los síntomas de tos, broncoconstricción, dificultad respiratoria. Entonces, que nunca se les olvide, el asma puede llegar a asociarse al reflujo. Ahora, al revés, lamentablemente, no. Un paciente puede tener un asma gatillado, disculpen, puede tener reflujo gastroesofágico gatillado por asma, no, sería extrañísimo. Ahora, ¿pueden convivir ambas enfermedades en un paciente? Sí. Así que si tienen un paciente que tiene asma y además tiene reflujo, es importante que hagan una prueba de medicamentos que disminuyen la acidez del estómago para ver si así cede el asma. Ya.
Entonces, aquí yo les había armado un pequeño mapa conceptual para explicar todo este proceso inflamatorio, donde vamos a tener que nuestras células T helper van a estimular células beta. Y estas células beta van a diferenciarse a células plasmáticas productoras de Ig. Y además van a generar activación de mastocitos y la reclutación de eosinófilos. Estos mastocitos y eosinófilos van a generar factor de necrosis tumoral y algunas interleuquinas que fundamentalmente asociado al asma son la interleuquina 4 y la interleuquina 5. Y estas interleuquinas más el factor de necrosis tumoral va a generar incremento de la migración y activación de las células inmunitarias, por lo tanto, va a generar mayor amplificación y activación de eosinófilos, generando que el ciclo se aumente y expanda. Y además, en este caso de las interleuquinas, si atacan de manera crónica, pueden generar remodelación de las vías respiratorias. ¿De qué manera van a generar estos mediadores inflamatorios? Remodelación, proliferación de fibroblastos, cambios en la producción de glicoproteínas de matriz, haciendo que cambie la consistencia, y también va a generar una hiperplasia de las células mucosas, haciendo que aumente la producción de mucus y que el paciente esté tosiendo todo el día. Entonces, por eso los asmáticos mal cuidados presentan tos persistente. Pacientes asmáticos, típico que si no están ocupando sus inhaladores, corren un poco y empiezan con tos. Se agitan un poco y empiezan con tos. Mueven las sábanas en la noche y empiezan con tos. Entonces, justamente esto tendría que ver con factores de proliferación, cambios en la matriz, hiperplasia y mayor reclutamiento de eosinófilos y neutrófilos. Exactamente. La activación de eosinófilos, en este caso, por los factores de crecimiento, va a ser independiente de la activación de los eosinófilos por IgE. Por lo tanto, vamos a tener una activación por dos mecanismos distintos. Uno por los mediadores inflamatorios, las interleuquinas, y otro por la activación de IgE. Por lo tanto, el paciente va a tener un descalabro inflamatorio que condiciona fibrosis, cambios en la matriz e hiperplasia mucosa. Ahora, en este caso, el asma tiene múltiples clasificaciones. Podemos clasificarlo de acuerdo a los factores desencadenantes o de acuerdo al grado de descompensación. Asma compensada versus descompensada. En base a los factores desencadenantes, tiene que ver con, por ejemplo, si es asociado a infecciones. Asma asociado a infecciones respiratorias, mientras que el asma también puede estar asociado al ejercicio. Asma inducida directamente por ejercicio. También puede ser que el asma esté gatillada por algunos agentes contaminantes, como por ejemplo la gente que vive en zonas de sacrificio, quinteros por ejemplo, tiene mayor predisposición a presentar asma. Entonces, la gente que vive en zonas de sacrificio, cuando viaja, se siente mejor y después cuando vuelve a su lugar de nacimiento, presentan empeoramiento de sus cuadros asmáticos. Y además, vamos a tener que el asma puede ser inducida también por factores emocionales. ¿De qué manera? Los factores emocionales pueden contribuir a la descompensación del asma a través de los sistemas nerviosos autónomos, porque el sistema nervioso simpático y parasimpático, en caso de alteraciones emocionales importantes, también puede generar alteraciones respiratorias. Ahora, en este caso, por ejemplo, puede asociarse no a la obstrucción propiamente tal de las vías respiratorias, pero sí a la sensación de ahogo asociado al estrés emocional. Ahora, ¿el estrés emocional conlleva a la disminución del calibre de la vía aérea? Sí, solo en algunos casos. Entonces, si un paciente está con una crisis de pánico, por ejemplo, y se siente ahogado, probablemente no tiene compromiso de sus vías respiratorias. Pero si este paciente que está teniendo una crisis de pánico y se siente ahogado, súbitamente empieza, por ejemplo, con palidez, con cianosis bucal, ahí puede que sí, puede que estemos justo ante el compromiso emocional de un paciente con asma. Así que no lo descarten si el paciente tiene asma. ¿Ya?
Además, existe el asma gatillado por algunos medicamentos en específico. El más representativo es el asma por aspirina, que es gatillado directamente por una reacción autoinmune contra los salicilatos, generando que el paciente al tomar aspirina empieza con broncoconstricción. El problema con este asma por aspirina es que no podemos saber si el paciente asmático tiene antecedentes de asma por aspirina. Simplemente podemos saberlo si ya ha usado la aspirina. Así que hay que probarlo, lamentablemente. Aparte del asma clasificado según su factor desencadenante, que son más que nada clasificaciones anecdóticas o asociadas a la causa, la clasificación que se usa activamente ahora en la clínica es la clasificación de acuerdo al grado de descompensación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de descompensación? Estamos hablando de una crisis asmática, o sea, de una crisis obstructiva. Una crisis obstructiva va a estar manifestada por diversos ruidos respiratorios, por ejemplo, las sibilancias, que ya habíamos mencionado múltiples veces que las sibilancias era el sonido generado por la disminución del calibre de la vía aérea. Por lo tanto, en este caso, si encontramos sibilancias, hay obstrucción bronquial. Sibilancias, hay pocas cosas que sean igual a. En este caso, sibilancia igual a obstrucción bronquial. En este caso, siempre lo van a tener que revisar de esa manera. Si no encuentran obstrucción bronquial y siguen encontrando sibilancias, hay algunas causas particulares y poco comunes que pueden darlo, pero no son el foco de esta sesión. Ahora, opresión torácica. Los pacientes con crisis asmática pueden sentirse ahogados y con el pecho apretado, sienten que no pueden meter todo el aire que necesitan. Entonces tratan de siente que no puede meter todo el aire porque algo está generando la obstrucción, que en este caso, como es asmático, es justamente los bronquios que están disminuidos de calibre. Además, puede presentar tos. La tos va a ser parte de los mecanismos de protección de la vía aérea, porque justamente la tos va a estar tratando de eliminar estos agentes irritativos que desencadenaron la crisis de asma. Ahora, lamentablemente, la tos puede llegar a ser algo bastante molesto, porque si uno termina tosiendo, 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 se genera dolor sobre la musculatura respiratoria, haciendo que al paciente le termine doliendo de tanto toser. Y además, la dificultad para respirar que va a ser de manera variable. Puede ir desde una disnea leve hasta un paciente que entre súbitamente en insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, el asma es una patología que va a depender justamente del grado de obstrucción y del tiempo que nos demoremos en tratarlo. Y lo que tenemos que hacer es evitar llegar hasta dificultad para respirar, hasta una insuficiencia respiratoria. Ahora, ¿qué pasa si el paciente está respirando demasiado rápido por demasiado tiempo? Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 20, 30 respiraciones por minuto por 3, 4, 5, 6 horas que le puede durar la crisis asmática, el paciente va a empezar con problemas de fatiga. Va a empezar con uso de la musculatura accesoria, va a empezar a ocupar el esternocleidomastoideo, la musculatura abdominal para respirar, va a empezar a presentar tiraje supraesternal, tiraje intercostal y además, en caso de que se termine de fatigar la musculatura respiratoria, el paciente va a respirar menos. Por lo tanto, tendría una disminución de los ruidos respiratorios. Entonces, si en algún momento están auscultando a un paciente y está sibilando con 35 respiraciones por minuto y de repente se le pasan las sibilancias y vuelve a 20, eso no es que el paciente se esté recuperando. Y además, el asma, en vista de que cuando nos acostamos estamos en contacto directo con la cama, con la ropa de cama, con las almohadas, con las sábanas, con los peluches, con las frazadas, vamos a tener una cantidad de alérgenos que va a aumentar bastante. Por lo tanto, en este caso, el asma nocturna va a ser algo bastante frecuente, que puede estar asociado directamente a factores alérgicos, como los que estaba conversándoles, ácaros, piel muerta, polvo, o también algunas personas intrínsecamente presentan aumento de las reacciones asmáticas durante la noche. Más que nada porque en algunas personas se ha visto
que hay una actividad broncoconstrictora asociada a los cambios en el cortisol, y en los cambios en el cortisol condicionan cambios en la actividad del sistema inmunitario. Entonces, ¿hay gente que es más sensible a los alérgenos? Sí. Y también hay gente que es más sensible al cortisol. ¿Y qué pasa si la persona es más sensible a los alérgenos y al cortisol? Va a tener descompensaciones nocturnas. Ahora, la crisis asmática, y ya vimos por qué puede ocasionarse, va a caracterizarse por un estrechamiento súbito de las vías respiratorias. Disculpen. Ahí sí. Este estrechamiento súbito de las vías respiratorias va a generar vasoconstricción hipóxica, lo que va a generar un edema en las mucosas y un tamponamiento justamente por moco, porque si se edematiza la mucosa, vamos a tener que disminuye el calibre, se edematiza la mucosa y aún más disminuye el calibre. Por lo tanto, el paciente súbitamente va a presentar tos con expectoración y va a presentar entonces esta tos productiva. Además, en vista de que la inspiración tiene mucha más musculatura involucrada que la expiración, recordemos que la expiración depende fundamentalmente de la retracción elástica pulmonar, la expiración genera una menor fuerza. Por lo tanto, la expiración va a ser más prolongada. Entonces, en vez de tener un paciente en una crisis asmática, va a presentar. Entonces, súbitamente va a tratar rápido de respirar profundo y después le va a costar expulsar el aire. Y esta dificultad para expulsar el aire va a condicionar una hiperinsuflación pulmonar. Por lo tanto, vamos a tener pulmones que se van a ver más insuflados a la radiografía, se van a ver las cúpulas diafragmáticas más aplanadas que de costumbre y vamos a poder ver los espacios intercostales aumentados de tamaño. Así vamos a poder ver la hiperinsuflación pulmonar. Y también, en este caso, en vista de que queda aire atrapado, que no vamos a poder mover eficientemente en vista de que tenemos obstrucción bronquial, vamos a generar una disminución en la ventilación alveolar y un aumento en el volumen residual. ¿Por qué aumento del volumen residual? Porque es justamente el volumen que no podíamos mover. Y si ahora los bronquios están obstruidos, menos aire vamos a poder mover. Acá tengo la representación. Crisis asmática entonces, reducción de la capacidad de reserva inspiratoria y la capacidad vital forzada. Reducción de capacidad de reserva inspiratoria. ¿Dónde está la capacidad de reserva inspiratoria? Volumen de reserva inspiratoria. Entonces, como vamos a estar respirando no a esta altura, sino que más arriba, porque retuvimos más aire, vamos a hacer que el volumen residual inspiratorio disminuye. Y la capacidad vital forzada, como era desde acá hasta acá, y aumentamos el volumen residual, disminuye la capacidad vital. Y en este caso, como tenemos una obstrucción bronquial, los dos parámetros que más van a verse afectados son el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el flujo expiratorio máximo. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo es que le pedimos al paciente que inspire con todas sus fuerzas y tome, 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 y de repente que bote todo el aire que pueda de una vez. Entonces, y eso entonces va a asociarse a una permeabilidad adecuada de las vías respiratorias. Si tenemos un problema obstructivo, el BEF1 va a ser el principalmente afectado. Y en la crisis asmática, todos estos cambios van a condicionar un aumento del trabajo respiratorio, uso de musculatura accesoria, mayor demanda de oxígeno por parte de la musculatura respiratoria, por lo tanto se puede fatigar mucho más fácil. Y además vamos a tener algunas consecuencias hemodinámicas, porque vamos a tener que, si se hiperinsufla el pulmón, vamos a tener una disminución de la capacidad para que circule sangre. ¿Por qué? Porque está aumentando la resistencia, se están comprimiendo más los vasos en vista del aumento del aire. Por lo tanto, el paciente va a tender a hiperventilar
para poder hacer que lo que queda de su pulmón genere intercambio gaseoso. El problema es que si hiperventilamos, estos pacientes pueden tener alteraciones en su capacidad para el intercambio de CO2. Ahora, estos pacientes, como tienen un problema en la expiración durante la crisis, ¿ya? Puede que presenten disminución de el CO2, como puede que retengan CO2, dependiendo de qué tan fatigada esté la musculatura respiratoria. Entonces, en una crisis asmática, el paciente está respirando mucho, muy frecuentemente y tan profundo como puede. Por lo tanto, está barriendo todo el CO2 que puede, por lo tanto, podría llegar a quedar alcalótico. Pero si a este paciente súbitamente se le fatiga la musculatura respiratoria, ¿qué va a pasar con el CO2? ¿Pueden ahora expulsarse hacia el exterior? No, Entonces, si el CO2 no puede expulsarse hacia el exterior, súbitamente el paciente va a presentar otra complicación, que podría ser justamente la acidosis respiratoria. Por lo tanto, los gases respiratorios, el pH, nos permite conocer el estado funcional de la respiración del paciente. Si el paciente está en una crisis asmática y está alcalótico, ya, ok, está expulsando todo el CO2. Si el paciente está en una crisis asmática y está acidótico, significa que el paciente está muy, muy complicado. Ya. Acá, cuéntame, Entonces, en una crisis tendría un patrón más restrictivo que obstructivo. una crisis tiene un patrón completamente obstructivo. En este caso estamos hablando de patologías obstructivas. Lo que pasa en la patología restrictiva, con respecto a los volúmenes pulmonares, es que todo esto disminuye y hace que el pulmón en su globalidad sea más pequeño. Pero acá estamos haciendo que se aumenten algunos volúmenes a expensas de otros, pero el volumen pulmonar total se está manteniendo. Ya, perfecto. Ya. Acá tengo una imagen donde a la izquierda podemos ver un paciente que es un paciente de control, letra A, y paciente con asma, letra C. Podemos ver acá con la flecha un bronquio principal. Se nota la pared y el lumen, mientras que este mismo bronquio en un paciente asmático, fíjense la diferencia en el grosor de la pared y en el calibre del bronquio. Se nota a simple vista la diferencia. A la derecha tenemos un paciente con asma. Ambas fotos son de un paciente con asma, pero a la izquierda, acá en A, está en inspiración, mientras que en B está en expiración. En este caso, el paciente como está en inspiración, está su caja torácica generando una tracción sobre el parénquima pulmonar, generando que se puedan abrir las vías respiratorias. El problema es que como estas vías respiratorias están engrosadas y con mucus, en cuanto aparezca la expiración y se deje de traccionar por la musculatura externa, fíjense cómo tienden a colapsar todas estas vías aéreas pequeñas. Lo que antes veíamos acá, 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 ahora están completamente cerradas y solamente se mantienen abiertos los bronquios principales. Entonces, esa es la razón por la cual cuando ustedes están con una bronquitis, inspiran y van a toser o al final de la inspiración, cuando se abran por completo sus pulmones, cuando están respirando, o cuando partan la expiración, cuando empiecen a botar aire, ahí les va a venir la tos. En este caso, mencionamos que el asma se categorizaba de acuerdo a la persistencia de los síntomas y podemos categorizarlo en asma controlado, parcialmente controlado y asma no controlado.
Un paciente con asma completamente controlado no va a tener síntomas durante el día, no va a ver limitadas sus actividades, no va a tener síntomas en la noche, ni se va a despertar solo en la noche por falta de aire, ni tampoco va a tener necesidad de medicamentos de rescate, a no ser que haga ejercicio. Y vamos a tener una función pulmonar representada por el PEF, el flujo expiratorio máximo, y el flujo expiratorio máximo en el primer segundo, normal. Mientras que no va a tener exacerbaciones. El problema es que si este asma no está adecuadamente controlado, vamos a tener alteraciones de la función pulmonar. Alteraciones de la función pulmonar caracterizados por una disminución del 80% de la BEF1. Entonces, si tenemos un BEF o un FEV1, BEF1 menor de 80% de lo que debería tener alguien de su edad, sexo y contextura, significa que tiene obstruidos los bronquios. Y si tiene obstruidos los bronquios, eso es asma hasta que se demuestre lo contrario. Ya. ¿Cómo vamos a diagnosticar el asma? A través de la espirometría. La espirometría requiere que le pidamos inspirar al paciente hasta la capacidad máxima, que expire hasta la capacidad mínima y que respire de manera pausada, lenta y cooperativa para ver el volumen corriente. Por esta razón es muy difícil poder hacer la espirometría en niños menores de 4 años. Y aún así, en niños de 4 años ya de por sí es muy difícil. ¿De qué otra manera se puede evaluar justamente la capacidad para ventilar del paciente? A través de, por ejemplo, las pruebas de irritación de las vías aéreas, como la prueba de provocación con metacolina, histamina o la prueba de provocación con aire frío, donde vamos a conectar al paciente a aire y a este aire vamos a agregarle concentraciones crecientes de metacolina. ¿Hasta cuándo? Hasta que al paciente se le genere una crisis bronquial obstructiva. Todos, todos nosotros vamos a presentar una crisis bronquial obstructiva con suficiente metacolina. La gracia es que los pacientes asmáticos presentan la crisis mucho antes que el resto, con dosis mucho menores de metacolina. Pero todos podríamos presentar una crisis obstructiva por metacolina y no son muy agradables. ¿Y de qué manera podemos llevar el control de nuestro flujo expiratorio? Porque en este caso para el diagnóstico no son muy fiables, pero si ya sabemos el basal del paciente, podemos ir controlando con el pefómetro o flujómetro de bolsillo. El pefómetro es como le dicen habitualmente los médicos, los broncopulmonares, porque mide la PEF, mientras que flujómetro de bolsillo es la manera como podrían encontrarlo si es que alguno quiere comprarse alguno. Salen entre 5 y 20.000 pesos los flujómetros. ¿Ya? Ahora, no es necesario para nada tener un flujómetro para sus prácticas clínicas hasta el internado. Después, si a alguno le gusta broncopulmonar, le recomendaría comprarse un pefómetro. Pero en este caso, no es algo que requieran por ahora. Así que no anden corriendo a comprar esto. No gasten plata innecesariamente. Ahora, en este caso, en base a el GINA, vamos a tener que para asma existen ciertos criterios, como por ejemplo, vamos a necesitar criterios clínicos y de laboratorio. No nos sirve simplemente uno o el otro. Necesitamos primero una historia clínica de asma compatible, o sea, personas con crisis, tos con el ejercicio, síntomas gatillados con la alergia, aire frío, con la risa, síntomas que empeoren cuando hay infecciones virales. Y además necesitamos criterios de laboratorio. Estos criterios de laboratorio se basan básicamente en la BEF1, donde la BEF1 tiene que, primero, presentar un valor menor al valor basal de un paciente adulto. En este caso, menor a 80%. Y el punto es que una vez le hayamos tomado este examen que nos haya salido malo, si le damos broncodilatadores, el examen debería normalizarse. Si el examen no Si el examen no se normaliza, significa que tenemos alguna alteración respiratoria crónica que no presenta, o sea, no mediada por broncoconstricción, sino que sería mediada por mecanismos persistentes inflamatorios. Ya. Ahora, ¿de qué manera vamos a tratar el asma? El asma, estas son las guías clínicas del GINA,
donde vamos a tener, dependiendo del estadio del asma, distintos pasos que podemos ir complementando para tratar adecuadamente. El paso uno va a ser en pacientes que están controlados, donde podemos primero partir con un inhibidor, disculpen, un inhalatory corticosteroide, un corticosteroide inhalado, más formoterol, un corticosteroide inhalado, porque esto va a disminuir la inflamación de nuestro árbol bronquial, generando que estos mediadores inflamatorios no recluten aún más células inflamatorias. Y el formoterol va a ser un beta agonista, generando broncodilatación de manera persistente a lo largo del tiempo. Ahora, el formoterol no dura tanto, lamentablemente. Dura a lo más media hora, una hora, sirve para salir de la crisis obstructiva y después el paciente quedaría respirando en su basal. Y después vamos aumentando las dosis. Aumentamos la dosis de los corticosteroides inhalatorios, cambiamos los corticosteroides inhalatorios o le damos una dosis mediana, moderada, disculpen, o agregamos agonistas de larga acción. En caso de que el paciente tenga, por ejemplo, un régimen que no está tan bien controlado, vamos a partir de inmediato con los corticosteroides inhalados, siempre que tome un SABA, un Short Action Beta Agonist, un beta agonista de acción corta, como salbutamol. Y de ahí en adelante vamos escalando. ¿El tratamiento de los niños es igual? Sí, es básicamente igual. Vamos a partir con un corticosteroide inhalado y un beta agonista de acción corta y a medida que vaya empeorando, aumentamos la dosis de los corticosteroides y complementamos el beta agonista de acción corta con un beta agonista de acción larga. Ahora, Profe, dime los pasos, step, tienen que ver con el nivel de complicación del paciente, exactamente un nivel de crisis. con el grado de descompensación. Entonces, si el paciente está descompensado, aún con el tratamiento del paso uno, pasas al paso 2. Si con el paso 2, a pesar de seguirlo adecuadamente, sigue descompensado, pasas al paso 3. Y así sucesivamente. Si con el paso 3 el paciente se estabiliza, significa que ese es el tratamiento que tiene que continuar de ahí en adelante, porque estos son tratamientos de control, controladores, controladores, controladores. En crisis, vamos a ocupar simplemente un beta agonista para hacer que el paciente respire y le vamos a dar oxígeno. Y además, vamos a pasarle corticoides endovenosos para que vaya disminuyendo la inflamación de manera persistente. Ya. Ahora, en este caso, el asma dijimos que podía tener algunos componentes alérgicos. Ahora, ¿uno siempre va a presentar alergia a algo que ya es alérgico? En teoría sí, excepto si hacemos algún tipo de terapia de desensibilización. ¿En qué se basa la teoría de desensibilización? En la exposición repetida persistente de antígenos seleccionados para que el cuerpo empiece a producir IgG en vez de IgE. ¿Cuánto dura un tratamiento de desensibilización? De 3 a 5 años más o menos. ¿Cuándo se usa? Habitualmente en caso de alergias bastante severas o que comprometan bastante la capacidad y la autosuficiencia del paciente. Por ejemplo, la alergia al calor en caso de gente que trabaje directamente con ah, traba- trabajos que se expongan directamente a la radiación solar. Por ejemplo, maestros de la construcción, arquitectos, ingenieros. En ese caso, habitualmente se hacen terapias de sensibilización ocupando símiles de aumento de temperatura. Lo más fácil en este caso sería, por ejemplo, la terapia de sensibilización a antígenos específicos como la nuez, el chocolate, el pasto, que se puede llegar a ocupar. Y también la desensibilización a alergia producida por algunos medicamentos.
La más común que se usa en los pacientes asmáticos es la desensibilización a alérgicos estacionales, como por ejemplo los pólenes, ya sea de árboles o de pasto, o a algunos alérgenos persistentes que lamentablemente es muy difícil eliminar de la casa, como por ejemplo los alérgenos de las cucarachas. Las cucarachas tienen una cantidad de alérgenos impresionante, generando descompensación asmática en varios pacientes, incluso al nivel donde los antígenos van a gatillar directamente la respuesta inmunitaria a través de interleuquinas y TGF. Por lo tanto, los pacientes que trabajan, por ejemplo, en ambientes donde lamentablemente se exponen a antígenos de cucaracha requieren tratamientos de desensibilización. ¿Cuál es cucaracha? Es la cucaracha germana, la cucaracha pequeñita, que es la que tenemos en Santiago Centro. Esa cucaracha es la que más alérgenos reaccionan contra el cuerpo humano. ¿Es la única cucaracha que puede generar alergia? No, todas pueden generar alergia, pero la cucaracha germana, que es la que tenemos en Santiago Centro, es una de las más representativas y que más está estudiada en las reacciones alérgicas que tiene. Ya. Déjense, disculpen chicos. Ya. Ahora, ¿alguna duda con respecto al asma? Ya. EPOC. Lo mismo, el EPOC también tiene su iniciativa global. En este caso, la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Se llama GOLD, como oro, GOLD. En este caso, el GOLD es la guía que se usa de referencia para el tratamiento de las crisis obstructivas producidas por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este caso, la diferencia entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que en asma, la obstrucción bronquial es producto de broncoconstricción por la musculatura lisa, mientras que en el EPOC es por remodelación de los bronquios generado por inflamación crónica. Entonces, en este caso, un paciente puede tener EPOC y asma al mismo tiempo. Si tiene la suficiente mala suerte, sí, lamentablemente puede tener EPOC y asma al mismo tiempo. Ahora, habitualmente vamos a hablar entonces de EPOC cuando tenemos un paciente que ha tenido alguna irritación crónica sobre su mucosa respiratoria que ha condicionado los cambios en la disminución del calibre de los bronquios. ¿Qué puede ser este agente causal gatillante de la irritación crónica pulmonar? ¿Algún voluntario? Clásico, fácil, sencillo. Probablemente más de alguna vez lo han visto. ¿Cuál es el agente irritante que más frecuentemente se asocia al EPOC? Tabaco. El tabaco, perfecto, el humo de cigarrillo. En este caso, tiene una alta morbilidad, siendo 6% de todas las muertes alrededor del mundo solamente por insuficiencia respiratoria asociada a la época. Tiene una prevalencia que es bajita, es del 3 al 4%, pero en este caso va a ser una de las principales causas de mortalidad, tanto a nivel mundial como en Estados Unidos y en Chile. En Estados Unidos es la cuarta causa de mortalidad. En Chile siempre está entre las primeras 10. Ahí va oscilando entre la octava y la onceava, pero habitualmente va a estar entre las primeras 10. Entre las causas, como ya bien ustedes mencionaron, el principal va a ser el tabaquismo. 80-85% de todos los pacientes con antecedentes de EPOC fumaron. ¿Es la única causa? No. También existe daño inflamatorio causado por otros agentes irritativos, como por ejemplo en caso de algunos químicos. Ahora, algunos agentes asociados a la minería también pueden producir obstrucción bronquial, pero esos causan cuadros característicos del tipo de material que fue el causante de la irritación. Por ejemplo, en caso de la silicosis, vamos a tener destrucción del parénquima pulmonar y eso puede ser causado por cristales de silicio. Entonces, los mineros tienen distintas enfermedades pulmonares. ¿Puede llegar a generar EPOC? Sí. ¿El EPOC es la única enfermedad que pueden presentar los mineros por irritación pulmonar? No. Ahora, además, otra causa importante del EPOC es una causa congénita llamada la insuficiencia de alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina
es justamente como dice su nombre, un antitripsina, siendo la tripsina una enzima que va a generar proteólisis. Por lo tanto, la tripsina, al generar proteólisis, destruye el parénquima respiratorio. Por lo tanto, necesitamos una abundante cantidad de antitripsina para contrarrestar sus efectos. El problema es que si tenemos las mutaciones del gen SERPINA1 o SERPI, sodio 1, ¿ya? Podemos tener justamente aumento del daño inflamatorio sobre el parénquima pulmonar, condicionando una remodelación del parénquima respiratorio. ¿Qué vamos a ver en un paciente con EPOC? Vamos a poder ver alteración del árbol respiratorio, generando dilatación de los sacos alveolares, generando enfisema y fibrosis de la pared de los bronquios, generando obstrucción. Por lo tanto, este paciente tiene alveolos grandes y bronquios pequeños. Además, en vista de que tiene este daño inflamatorio sobre la mucosa de los bronquios, va a condicionar también la respuesta misma que tenía el asma. Hipersecreción de mucus, cambio en las pérdidas de las fibras elásticas y daño en el tejido alveolar, lo que va a terminar generando en el EPOC asociación muy frecuentemente a enfisema, que son estos sacos de pérdida de elasticidad y agrandamiento de los espacios aéreos, y vamos a presentar bronquitis crónica, o sea, inflamación crónica de los bronquios. Y esto va a generar, como están inflamados, ya sea por la irritación crónica por tabaco o por el déficit de alfa-1 antitripsina, que se genere obstrucción con hipersecreción de mucus. Así que los pacientes son llamados pacientes, los que tienen bronquitis crónica, son llamados tosedores crónicos. ¿Cómo va a manifestarse un paciente con EPOC? Primero, va a tener un inicio que durante varios años no va a presentar ninguna manifestación, porque se está acumulando el daño hasta llegar a un punto crítico donde el pulmón, con sus mecanismos de autorregulación, ya no es capaz de generar justamente una ventilación adecuada. Por lo tanto, el paciente va a empezar de manera lenta pero segura, con fatiga, intolerancia al ejercicio, tos, tos productiva, además de dificultad para respirar. Y una vez el paciente ya presente retención crónica de CO2, porque tiene sacos alveolares dilatados, con dificultad para ventilar estos sacos alveolares, el paciente puede tener retención de CO2, generando que se manifieste un soplador rosado, donde el paciente va a estar activamente muy agitado, ocupando toda la musculatura que tiene para poder respirar. Mientras que si el paciente principalmente tiene obstrucción de sus bronquios, le va a costar mucho llevar el aire hacia los sacos alveolares. Por lo tanto, se va a manifestar fundamentalmente con cianosis y retención de líquido, pero retención de líquido a nivel pulmonar, o sea, edema pulmonar. Y ambos, tanto el soplador rosado como el congestivo azul, se van a manifestar por disnea progresiva, sibilancias, crépitos y disnea. En vista de que el pulmón va a tener estos sacos alveolares grandes, llenos de aire con bronquios pequeños, vamos a tener que el pulmón empieza a hiperinsuflarse, generando cambios en la caja torácica. Vamos a tener que los pacientes con EPOC tienen un aumento del diámetro antero-posterior, generando un tórax llamado tórax en tonel o tórax en barril. Va a estar aumentado entonces. Y además de la cianosis, además del uso de musculatura accesoria, además de los cambios sobre la caja torácica, ¿qué podemos ocupar para diagnosticar el EPOC? Vamos a, de la misma manera que con el asma, ocupar la espirometría. En este caso, también vamos a ocupar la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada,
donde también va a estar disminuido, pero va a tener una cierta condición, donde el BEF1 partido por la capacidad vital forzada, post-broncodilatador, post-broncodilatador, se mantiene disminuido, lo que nos indica que esta disminución del flujo, por lo tanto, esta obstrucción, no responde a dilatadores de la musculatura lisa. Y si no responde a dilatadores de la musculatura lisa, no es asma. Entonces, confirmar la obstrucción en la espirometría, diferenciar el EPOC del asma, identificar las características más relevantes del paciente, fenotipos, soplador rosado versus congestivo azul, principalmente enfisematoso o principalmente con obstrucción. Y vamos a permitir, esto nos va a permitir clasificar el época. Disculpen chicos que se me está acabando la batería del computador. Dame un segundito, por favor. Ya, ahí sí, disculpen, es que pensé que tenía más carga. Entonces, en este caso, la espirometría, al constatar de que no vamos a tener una recuperación de la BEF1 post-broncodilatador, podemos confirmar que el paciente tiene una crisis bronquial no dependiente de la musculatura lisa. Por lo tanto, sería un EPOC. En este caso, podemos ocupar el GOLD para clasificarlo justamente de acuerdo al compromiso de la espirometría, donde vamos a tener el EPOC Gold 1, o sea, EPOC leve, cuando tenemos una BEF1 más del 80% del valor esperado, mayor o igual. Un EPOC Gold 2 cuando tenemos un BEF1 entre 50 y 80%, un Gold 3 entre 30 y 50 y un Gold 4 menos de 30% del valor esperado para alguien de su edad, tamaño y contextura. Además, vamos a poder evaluar de manera clínica el EPOC a partir de la escala de MMRC, que calcula la disnea que tiene el paciente y nos permite objetivar cuánto tiene de dificultad respiratoria. En este caso, entonces, solo me falta el aire al realizar ejercicio intenso versus tengo demasiada dificultad respiratoria para salir de la casa o me cuesta incluso vestirme o desvestirme. Entonces así podemos objetivizar cuánta disnea de verdad tiene el paciente y en base a eso seleccionar cuál va a ser el tratamiento más adecuado. En este caso, el tratamiento, disculpen, déjenme ver, sí, el tratamiento se basa más que nada, primero, en las medidas generales, evitar el agente irritante que está condicionando la inflamación pulmonar. Por lo tanto, deje del hábito tabáquico, cese del tabaquismo. Y además vamos a darle, en vista de que el paciente igual va a tener cierto grado de mejoría con los broncodilatadores, les vamos a dar beta-2 adrenérgico, pero no van a funcionar tanto como los pacientes asmáticos. Por lo tanto, lo podemos complementar con anticolinérgicos como bromuro dipratropio. El bromuro dipratropio es un anticolinérgico que funciona como broncodilatador y es justamente lo que se da cuando alguien es alérgico al salbutamol o cuando alguien tiene una contraindicación al uso de salbutamol. Y además, como esta enfermedad es gatillada por una inflamación crónica, le vamos a dar corticosteroides inhalados. Dependiendo de qué tanto compromiso respiratorio tenga, vamos a tener que darle oxígeno al paciente para llegar a una saturación por encima de 90%. Y además, en vista de que el paciente tiene grandes sacos de aire poco ventilados y pequeños bronquios por los cuales dificulta el paso, que están además llenos de mucus, estas dos cosas generan un aumento en la tasa de infecciones. Por lo tanto, los pacientes con EPOC tienen que tener vacunaciones especiales para ellos. Por ejemplo, la vacunación contra influenza y neumonía. Y también se tiene que recomendar que no se expongan a agentes irritantes. ¿Por qué?
porque el EPOC puede progresar y generar varias complicaciones, no solamente del aparato respiratorio, sino que del aparato cardíaco. ¿Por qué? Porque al generar una alteración del parénquima pulmonar, se alteran los vasos pulmonares, haciendo que aumente la presión del capilar pulmonar, generando que el ventrículo derecho tenga que contraerse contra una poscarga elevada, generando a veces en casos de época mal cuidado de varios años de evolución, estoy hablando de 10, 20 años de época que no se ha tratado adecuadamente, puedan desarrollar insuficiencia cardíaca derecha, como se puede ver acá, fíjense acá, todo esto que se ve marcado, la cantidad de sangre que está dentro del corazón. Por lo tanto, entonces, ventrículo izquierdo, y acá ventrículo derecho bastante prominente. Y además, en caso de que el paciente tenga una progresión de su EPOC, va a generar justamente que cada vez se le cueste más respirar, haciendo que el paciente pueda entrar en insuficiencia respiratoria progresiva. Ahora, en este caso, en vista de que mencionamos que el paciente tiene sacos alveolares grandes, mal ventilados, el paciente como complicación puede tener una hipercapnia, haciendo que los pacientes con EPOC tengan una disminución del pH. Además, en vista de que estos bronquios están constantemente inflamados, disminuidos de calibre, podemos llegar a generar que estos bronquios paradójicamente se dilaten, justamente por la tracción persistente que se genera por estos sacos alveolares más grandes. Empiezan a traccionar algunos bronquios, generando que los bronquios principales puedan presentar una dilatación, generando bronquiectasias. Las bronquiectasias son bronquios dilatados a través de los cuales puede generarse acumulación de secreciones, lo que condiciona un aumento en el riesgo de infecciones. Acá podemos ver bronquiectasias, fíjense cómo se ven dilatados los bronquios principales. Ahora, ¿cuándo se generan bronquiectasias? Cuando tenemos una inflamación crónica con hipoxia crónica secundario a algunas infecciones persistentes o a daño crónico del sistema respiratorio. Antes era mucho más común encontrar bronquiectasias en pacientes con EPOC. ¿Por qué? Porque habitualmente también estaban infectados, además con tuberculosis. Entonces los pacientes con tuberculosis o con neumonías graves severas, con neumonías graves de paciente hospitalizado, los pacientes podían después, cuando se recuperaban, terminar con bronquiectasias. Ahora no son tan comunes. Son más comunes las bronquiectasias localizadas, generadas más que nada por tumores, donde el tumor condiciona que se obstruye el paso de aire y se genera una dilatación del resto del bronquio. Ahora, estas bronquiectasias pueden tener diversas formas. Pueden ser bronquiectasias cilíndricas, varicosas o quísticas, saculares también o quísticas, donde acá tenemos dos imágenes donde podemos ver acá una bronquiectasia varicosa, un poco de cilíndrica, disculpen, acá vemos una, no, esta sería más bien sacular, esta sería cilíndrica y esta de acá sería varicosa. Entonces es simplemente el bronquio el que se ve dilatado. ¿Y cómo podemos diagnosticar las bronquiectasias? A través de la historia clínica, además de el examen de laboratorio a través de imágenes. Disculpen, exámenes a través de imágenes. Exámenes de laboratorio no servirían mucho para diagnosticar las bronquiectasias porque son simplemente la manifestación de un bronquio dilatado producto de una infección crónica. Ahora, ¿para qué sirven las bronquiectasias? Nada positivo, lamentablemente. Generan un aumento del riesgo de infecciones por la acumulación de mucus y van a generar que el aire se pueda quedar atrapado dentro de las bronquiectasias, disminuyendo el volumen de reserva inspiratorio. Por lo tanto, no son algo muy positivo de tener.
Ya. ¿Alguna duda con respecto al EPOC antes de que pasemos ahora a fibrosis quística? Me quedan 5 diapositivas. Profe, cuando se dilatan los alvéolos, ¿pierde superficie para el intercambio gaseoso? Cuando se dilatan los alvéolos, tienes que considerar que estos alvéolos dilatados están ocupando otro espacio. Entonces, ¿qué espacio están ocupando estos alvéolos dilatados? El espacio que antes ocupaban otros alvéolos. Por lo tanto, vamos a tener que los alvéolos están dilatados con un aumento de su área superficial, pero el área total superficial de intercambio del pulmón se está más o menos manteniendo. Entonces, el paciente con EPOC habitualmente no tiene problemas en la hematosis, a menos que tengamos EPOC en estadios demasiado avanzados, cuando ya el paciente ni siquiera puede generar una saturación adecuada. Ahí ya además empieza con problemas en la hematosis. Profe, en el EPOC siempre hay enfisema y bronquitis crónica, no siempre, pero sí es bastante frecuente encontrar EPOC asociado a enfisema o EPOC asociado a bronquitis crónica. ¿Podemos tener un pulmón con EPOC con áreas de enfisema y con áreas de bronquitis crónica? Sí, podemos llegar a tenerlos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es evaluar por completo al paciente y ver si su EPOC se asocia también a enfisema. Pero el enfisema podemos sospecharlo a través de estas manifestaciones. Pero igual vamos a tener que corroborarlo con la imagen. Ya. Con respecto a la fibrosis quística ya la habíamos abordado parcialmente. Es un trastorno genético autosómico recesivo que se basa en la alteración de los CFTR, los canales de cloro activados por voltaje, en los cuales estos canales de cloro permitían el paso de cloro desde el intracelular hacia justamente la mucosa para hidratar la mucosa y así después permitir que se reabsorba el sodio. El problema es que si este canal está mutado, que puede ocurrir en este caso 30 millones de personas con 10 millones de portadores asintomáticos, va a generar un cambio en la capacidad de este canal CFTR, también llamado regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator. Por eso es CFTR. Este defecto en CFTR va a afectar a todos los tejidos que dependan de estos canales de cloro. Por lo tanto, además de comprometer la mucosa respiratoria, puede afectarse la mucosa de los parénquimas gastrointestinales. Por ejemplo, alteración en la absorción de nutrientes, por ejemplo, alteración en la secreción pancreática, por ejemplo, alteración en la migración de sus ductos deferentes. Por lo tanto, es bastante común que también tengan alteraciones testiculares, como por ejemplo testículo no descendido. Ahora, en este caso, las manifestaciones de no tener canal CFTR y no poder hidratar las mucosas va a ser básicamente distinto dependiendo del tejido, pero todos van a tener en común que va a costar que la mucosa sea fluida. Por lo tanto, si la mucosa respiratoria es menos fluida, vamos a tener, o sea, el mucus respiratorio, no la mucosa, el mucus respiratorio sea menos fluido. Vamos a tener, por ejemplo, cuadros bronquiales obstructivos y además infecciones pulmonares recurrentes. Y en vista de que tenemos un aumento en el mucus que cuesta eliminar porque está seco, da una condición para que algunas bacterias oportunistas generen infecciones, como por ejemplo las pseudomonas. A nivel gastrointestinal, puede presentar insuficiencia pancreática porque el paciente no puede simplemente secretar la secreción pancreática. Por lo tanto, el paciente al no poder secretar las enzimas pancreáticas puede tener esteatorrea. Además, si el paciente nace con fibrosis quística, las mucosas el mucus dentro de su intestino, que ha ido comiendo y digiriendo durante su etapa intrauterina, no puede eliminarse, generando un híleo, parálisis del intestino, meconial, por meconio.
O sea, no puede eliminar el meconio porque el meconio está demasiado duro, demasiado denso por la falta de hidratación por el cloro. Reproductivas, a zoospermia, porque los espermatozoides no pueden viajar en vista de que la secreción está densa. Y además, el paciente puede presentar otras alteraciones como pólipos nasales, infecciones sinusales y además pancreatitis. Porque si las hormonas, disculpen, las enzimas pancreáticas no se secretan, se quedan dentro del páncreas. Y si se activan las enzimas pancreáticas dentro del páncreas, el páncreas se consume a sí mismo. Los pacientes con fibrosis quística mueren o por insuficiencia respiratoria o por pancreatitis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la fibrosis quística? Se hace a través de la prueba del sudor, donde el sudor del paciente va a presentar una alteración, va a presentar una carga electrolítica distinta. Más que nada porque va a tener una alta concentración de cloruro. ¿Por qué? Si se supone que el problema con la mutación de los CFTR es que cuesta secretar el cloro, es porque las glándulas sudoríparas, el CFTR es el encargado de deshidratar el sudor, así que reabsorbe el cloro. Por lo tanto, si el CFTR no está funcionando, las glándulas sudoríparas tienen un aumento en su cloremia, o sea, en su cantidad de cloro. Y además, para el diagnóstico se van a hacer las pruebas genéticas para eventualmente detectar cuál es la mutación puntual que está generando esta alteración del CFTR. ¿Cuáles van a ser los tratamientos que se pueden dar? En este caso, lamentablemente, no podemos cambiar la alteración genética, por lo tanto, tenemos que hacer que el paciente sobreviva lo más posible. Tenemos que estar atento al tratamiento de infecciones pulmonares. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene el mucus respiratorio más denso, eso es caldo de cultivo para distintas bacterias. Por lo tanto, si se resfría, ya eso aumenta la mucosa, se taponan los alveolos y hace que pueda cualquier bacteria que estaba viviendo por ahí súbitamente empezar a generar una infección. Además, tienen que entrenarse con fisioterapia, porque en vista de que sus mucosa, su mucus es más denso, tienen que eliminarlo ocupando más fuerza a nivel del tórax. Por lo tanto, necesitan aprender a toser lo más eficientemente posible. Del páncreas se le da suplementación de hormonas en caso de que tenga alteraciones malabsortivas. Lamentablemente con la pancreatitis, una vez que está instalada, solamente tenemos que dar medidas de soporte. Dejar hospitalizado al paciente hasta que el páncreas se desinflame. Y tenemos algunos tratamientos experimentales donde vamos a través de terapia genética en pacientes que son heterocigotos con baja penetrancia, tratar de eliminar justamente estos CFTR mutados y que queden solamente los CFTR sanos. Ahora, si el paciente no genera abundantes CFTR sanos, poco que hacer. Con respecto a sus complicaciones, las complicaciones de la fibrosis quística son las infecciones pulmonares crónicas, como ya les mencionaba, y en vista de que tiene infecciones pulmonares crónicas, esto puede degenerar en una bronquiectasia. ¿Por qué? Porque por la infección crónica se generan zonas que va a requerir que se dilate aún más el bronquio para que pase el aire. Además, el paciente en vista de que tiene abundante mucus puede generar una obstrucción crónica respiratoria, haciendo que se genere daño pulmonar. ¿Cuáles son las complicaciones? Las que ya conversamos. Complicaciones a nivel gastrointestinal, insuficiencia pancreática, diabetes, obstrucción. A nivel reproductivo, alteración de la fertilidad por azoospermia. A nivel de la fertilidad femenina, alteraciones por el transporte del óvulo. Alteraciones menstruales. Y además, en caso de las alteraciones a nivel rinosinusal, podemos tener pólipos e infecciones sinusales recurrentes. Si el mucus que se acumula dentro de nuestros senos maxilares, frontales, se mantiene estático, caldo de cultivo. Ya, chicos. Entonces, en este caso, esta clase fue hecha netamente en base al capítulo de patología pulmonar obstructiva del PORT. ¿Por qué no del Harrison esta vez? Porque el Harrison tiene información que es más bien redundante comparada con la información del PORT. El Harrison, si bien tiene mucha más información con respecto a otras patologías respiratorias, el PORT en esta ocasión no se quedó para nada atrás con respecto a EPOC
asma y fibrosis quística. Así que por lo menos esas enfermedades pueden revisarlas tranquilos desde el port. Si quieren investigar algo más sobre otras enfermedades obstructivas o en el caso de enfermedades restrictivas, ahí les recomiendo de revisar el Harrison. Ya, chicos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? No, profe, todo súper. Perfecto, chicos. Cualquier consulta me pueden enviar correo. Para este miércoles y jueves, en los talleres, vamos a estar viendo justamente un caso que va a integrar insuficiencia respiratoria con EPOC y también vamos a ver algunas cositas de tumores pulmonares. ¿Dijo algo el profe de fármaco por las preguntas de la prueba? Sí, tengo sus respuestas. Tengo la información del profe de fármaco de la Solemne 2 y de la Solemne 3. Así que tengo que sentarme a... También tengo sus notas. Tengo que sentarme a traspasar las notas a la planilla y les envío la planilla oficial. La planilla de esta vez va con la corrección de algunas notas en particular que han estado mandando algunas solicitudes. Y además de la planilla con las notas, voy a enviar la planilla de la corrección de la Solemne 1 y la Solemne 2 individual a cada una de las personas que me la ha solicitado, que ya tengo todos esos documentos hechos y armados. Y además, lo último, es la actualización de la nota del control 1 del grupo del día jueves, que en ese control había una pregunta que teníamos una duda, que eso ya está corregido, así que también las notas del control 1 del grupo del día jueves van a ser actualizadas. Creo que eso era todo lo que se me olvidaba con las notas de Morfo. ¿Alguna duda, chicos? A más tardar Todo mañana en claro, la profesor. mañana, a más tardar mañana en la mañana antes de las 10 voy a estar mandando las notas con toda la planilla. Que ahora quiero revisar a mi gatita que la operaron de una hidronefrosis porque tenía un cálculo que era más grande que su uréter, así que está medio complicadita la pobre. Ya chicos, cuídense mucho, que tengan muy buena semana, Muchas gracias. Que se recupere su gatita. que Profe. estén muy Nos bien. vemos, Chao, profe. profe.